Entonces, en la clase de hoy vamos a comenzar con el espacio vectorial euclidio Rn. Es decir, vamos a trabajar con el espacio vectorial euclídeo Rn de dimensión n, el cual viene dado a través de r elevado a n va a ser por definición el conjunto formado por unos elementos que vamos a llamar vectores. Normalmente le ponemos una letra U, V minúscula. Hay veces que le ponemos una raya abajo, hay veces que le ponemos una flecha arriba para indicar que es un vector. Y estos elementos son matrices. Matrices que tienen una columna y n filas. Normalmente solemos escribir entonces U1 para el primer elemento, U2 hasta U(n). Y como decimos que normalmente trabajamos con elementos columna, si dibujo una fila, lo que tengo que poner aquí es un traspuesto. ¿De acuerdo? Donde la condición es que todos los elementos U1, U2, U(n) pertenecen a los números reales. Es decir, U(i) pertenece a R para i igual a 1, 2 hasta n. Este elemento recibe el nombre de vector o n-upla. N-upla porque tiene n elementos, ¿de acuerdo? Decimos que habitualmente son vectores columnas. Es verdad que podemos trabajar como si fuesen una fila o una columna, pero por convenio es cierto que suelen ser vectores columna, ¿de acuerdo? Es decir, observemos que un vector U flechita perteneciente a R elevado a n es simplemente una matriz de el conjunto de matrices n por 1 con coeficientes en R. Es decir, que el U flechita lo podríamos escribir simplemente como el U1, el U2 y así hasta el U(n), que en efecto es un elemento de la matriz que tiene n filas, una columna y todos los elementos son números reales. La única diferencia es que pues tenemos que escribir mucho y perdemos mucho espacio si lo escribimos como una columna. Entonces es más corto escribirlo como una fila. Pero para mentalmente tener siempre el recuerdo de que estamos trabajando con una columna, solemos poner esta operación de transponer una matriz, que convierte la columna en una fila, simplemente para que lo tengamos ahí en mente. Claro, ¿eso qué significa? Que como en realidad el espacio vectorial euclídeo Rn no es otra cosa que un caso particular de matrices, matrices que tienen una única columna, hay operaciones que podemos definir sobre este espacio, las mismas operaciones que podíamos definir sobre el espacio de las matrices. Es decir, la operación de suma de matrices o producto de escalar por matrices. Lo que pasa que ahora a estas matrices las vamos a llamar vectores. Entonces, sobre nuestro espacio vectorial podemos definir dos operaciones del mismo modo que habíamos hecho
con el espacio de matrices. Es decir, podemos tener una operación que sería la suma de vectores. Entonces, vamos a llamarlo U, un vector que vamos a escribir como U1, U2 hasta U traspuesto perteneciente a R elevado a n, y V flechita, otro vector que vamos a llamar V1, V2 hasta V traspuesto perteneciente a R elevado a n. Entonces, definimos la suma de dichos vectores como un nuevo vector que llamamos U flechita más V flechita, y que por definición es simplemente sumar componente a componente, como sumamos la matriz, es decir, sería el U1 más el V1, la segunda componente sería el U2 más el V2, y así hasta que llegamos a la última componente sería la U más la V traspuesta, y esto vuelve a ser un elemento de R elevado a n. ¿Vale? Y luego tenemos otra operación que sería el producto por escalar. Entonces aquí lo que tomamos es sean alfa un escalar, es decir, es el nombre que le poníamos simplemente a un número real, y sea u flechita un vector que va a ser un elemento u1, u2 hasta el u(n). Entonces definimos el producto del vector u flechita por el escalar alfa como un nuevo vector que llamamos alfa por u flechita, y lo que estamos haciendo es simplemente multiplicar cada componente por el elemento alfa. Es decir, la primera componente va a ser alfa por us1, la segunda componente alfa por us2, y así hasta que llegamos a la última componente que nos queda alfa por us(n) traspuesto. Y como decimos, esto vuelve a ser un elemento de nuestro espacio vectorial euclídeo R elevado a n. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que tenemos estas operaciones definidas, nos gustaría saber qué propiedades tienen estas operaciones. Es decir, qué propiedades verifica la suma de vectores y el producto por escalares. Y va a definir las mismas propiedades que ya habíamos visto para el caso de las matrices. Es decir, tenemos los siguientes resultados que nos va a decir qué es lo que ocurre. Proposición. Entonces, para la suma de vectores se verifican las siguientes propiedades. Primera propiedad que tenemos, bueno, la suma de vectores u más v es de nuevo un elemento de Rn para todo vector u y v que yo coja de Rn. Esto es lo que llamamos ser una operación interna. Por otro lado, tenemos que es asociativa, es decir, si sumo el vector u y antes he sumado el vector v con un vector w, eso es lo mismo que si primero sumo los vectores u y v y al resultado final le añado el vector w. Eso sería esto es para todo vector u, v y w perteneciente a Rn.
lo que llamamos la asociatividad. Luego tenemos que existe un elemento neutro, es decir, existe un vector que solemos llamar a veces teta, que no es otra cosa que el vector que tiene 0 en todas las componentes de Rn, tal que se verifica que cuando al vector u arbitrario le sumo este vector teta o vector 0, es lo mismo que si al vector 0 le sumo el vector u y me da siempre el vector u para cualquier vector u que yo coja de Rn, que esto es lo que llamamos la existencia del elemento neutro. Pero también tenemos la existencia del elemento opuesto, es decir, dado un vector u de la forma u sub 1, u sub 2 hasta u sub n del espacio vectorial Rn, existe un vector que podemos llamar u', u tilde, lo que sea, que es lo que se llama el vector opuesto, que al final no es otra cosa que es el vector menos u dado por menos u sub 1 menos u sub 2 hasta menos u sub n de Rn, tal que se verifica que cuando yo sumo el vector u con este vector menos u, me da lo mismo, que al sumar el vector menos u con el vector u, y el resultado final es elemento 0, ¿de acuerdo? Y eso sería también para cualquier elemento de Rn. Y por último tenemos una propiedad de conmutatividad, es decir, se verifica que la suma de vectores es conmutativa, es decir, u más v es lo mismo que v más u para todos los elementos u y v de Rn, que esto es lo que llamamos la propiedad de conmutatividad. ¿De acuerdo? De forma análoga vamos a tener unas propiedades para la operación de multiplicación por escalares. Es decir, una vez que tenemos estas propiedades para la suma de vectores, vamos a escribir las correspondientes para el producto por escalares. Proposición. Se verifican las siguientes propiedades del producto por escalares. Por un lado tenemos la primera propiedad que nos dice, bueno, efectivamente, alfa por el vector u vuelve a ser un elemento de Rn para todo elemento alfa de R y para todo vector u de Rn. Es decir, seguimos teniendo un vector cuando multiplico por un escalar. Siguiente propiedad, tenemos asociatividad de el producto por escalares, es decir, de propiedad distributiva con respecto a los EK, es decir, alfa más beta por el vector u es lo mismo que alfa por el vector u más beta por el vector u. Y esto es para todos los escalares alfa y beta de R y para todo vector u flechita de Rn. Eso ocurre también respecto a la suma de vectores, es decir, si tengo un escalar alfa que multiplica a la suma de vectores u más v, entonces también es distributiva, es decir, también se cumple que esto me queda alfa por u más alfa por v para todo alfa perteneciente a R y para todos vectores u y v
pertenecientes a Rn. La siguiente propiedad que tenemos es la asociatividad entre el producto y los vectores. Es decir, si tengo un alfa que multiplica al beta por el vector u, eso es lo mismo que si primero multiplico los escalares alfa y beta entre sí y luego lo multiplico por el vector u. Para todo alfa y beta pertenecientes a R y para todo u perteneciente a Rn. Y la última propiedad es la existencia de un elemento neutro para el producto de escalares. Es decir, tenemos que el 1 por el vector u, eso me da siempre el vector u para todo vector u que yo coja de Rn. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a poner aquí una nota porque simplemente una observación que hacemos, aunque es un concepto más avanzado que no vamos a estudiar, pero bueno, para que lo sepáis, que en realidad las propiedades de resultado anterior y de este nos dicen que Rn con la operación suma y con la operación producto por escalares tiene una buena estructura, lo cual suele recibir el nombre de estructura de espacio vectorial sobre R. Esto es una cosa que, bueno, realmente teníamos que definir el concepto de espacio vectorial de forma general y luego el caso particular del espacio vectorial Rn. Pero como no vamos a entrar en esos conceptos, simplemente que todas estas propiedades que verifican con la suma de vectores y el producto por escalares nos garantizan una buena estructura que recibe este nombre. Como consecuencia de las propiedades anteriores tenemos un caso particular que es que ocurre cuando el escalar que cogemos no es un escalar arbitrario, sino es el cero precisamente. Es decir, tenemos el siguiente corolario. Entonces, se verifican las siguientes propiedades. La primera propiedad nos dice que, bueno, siempre que multiplique el escalar 0 por el vector u, eso me da el vector formado por el 0, independientemente del vector u que yo coja de Rn. Por otro lado, tenemos que si multiplico un escalar cualquiera, alfa, por el vector 0, eso sigue dándome el vector 0 para cualquier escalar alfa que yo coja de Rn. Tercera propiedad, tenemos que si tengo un producto de alfa por u, es decir, si el producto de un escalar alfa por un vector u es igual al vector 0, entonces tiene que pasar dos cosas. O bien el alfa es el escalar 0 o el vector u es el vector nulo. ¿De acuerdo? Tiene que darse una de estas dos cosas. Esto es lo que se llama que no haya divisores de cero, pero bueno, no vamos a entrar tampoco en todos los conceptos. Por otro lado, tenemos una propiedad cancelativa que nos dice si tengo que el producto de alfa por u coincide con el producto de un beta por el mismo vector u y el vector u es distinto del vector 0, entonces
lo que se tiene es que el escalar alfa tiene que coincidir con el escalar beta. Siguiente propiedad, lo que nos dice es que si ahora lo que tenemos es que el producto de alfa por un vector u coincide con el producto del mismo alfa por otro vector v distinto y el escalar alfa es distinto de 0, entonces es que los vectores u y v deben coincidir. Es decir, estas propiedades cancelativas nos están permitiendo estudiar cuándo podemos tener igualdad de vectores entre sí. ¿Vale? Una vez que tenemos las distintas propiedades, vamos a comenzar a estudiar un concepto que es el que va a tener una fuerza importante y va a ser fundamental en el resto de terminología que vamos a introducir, que va a ser el concepto de dependencia e independencia lineal. Entonces, a partir de ahora, vamos a trabajar con un conjunto S contenido en Rn de vectores, donde normalmente escribiremos S igual al conjunto formado por un vector u1, un vector u2, hasta un cierto vector u(k), por ejemplo. ¿De acuerdo? Con k perteneciente a los naturales. Hay k vectores, ¿de acuerdo? Entonces, la primera definición que vamos a estudiar es qué se entiende por una combinación lineal de vectores. Entonces, sea S igual al conjunto u1, u2, hasta u(k) contenido en Rn. Entonces, una combinación lineal de los vectores de S es cualquier expresión de la forma escalar por el vector u1 más escalar por el vector u2 más escalar por el vector u(k), que vuelva a ser un elemento de Rn con alfa 1, alfa 2 hasta alfa k pertenecientes a R. ¿De acuerdo? Simplemente una combinación lineal de unos vectores es que yo multiplique un vector por un número y lo sume entre ellos. De la forma que sea, nos da exactamente igual. ¿De acuerdo? Pues esta definición nos va a llevar al concepto de dependencia e independencia lineal. ¿De acuerdo? Es decir, gracias al concepto de combinación lineal, podemos introducir el concepto de dependencia e independencia lineal, que eso va a ser la siguiente definición.
definición de nuevo, pues sea S el conjunto de vectores formado por los vectores U1, U2 hasta U_k contenido en Rn. Entonces decimos que S es linealmente dependiente si existen escalares alfa 1, alfa 2 hasta alfa k pertenecientes a R. Y ahora viene la propiedad fundamental. Lo importante para la dependencia lineal es que no todos sean nulos. Es decir, a mí no me importa que haya 5 ceros, que haya 8 que sean ceros. Lo importante es que no todos los escalares pueden ser al mismo tiempo cero. ¿De acuerdo? No todos nulos, tales que podemos expresar el vector 0 como la combinación lineal de estos vectores. Es decir, el 0 es igual a alfa 1 por el vector us1 más alfa 2 por el vector us2 más el alfa k por el vector usuk. ¿De acuerdo? Esto es el concepto de dependencia lineal. En caso contrario diremos que son linealmente independientes. Es decir, en caso contrario decimos que S es linealmente independiente. Es decir, si el hecho de que 0 sea igual a alfa 1 us1 más alfa 2 us2 más el alfa k por el usuk solo es posible cuando exactamente todos los escalares son 0. Es decir, si el alfa 1 vale lo mismo que el alfa 2, que vale lo mismo que el alfa k y todos valen 0. Es decir, si yo soy capaz de encontrar una combinación lineal de los vectores de modo que me dé el 0, pero sin multiplicar todos los vectores por 0, entonces hablo de dependencia lineal. Si el único modo de que me salgan los vectores igual a 0 es que solo multiplique cada vector por el 0, entonces hablaremos de conjunto linealmente independiente. Podemos decir o bien que el conjunto S es linealmente dependiente o que los vectores son linealmente dependientes. Podemos decir que el conjunto S es linealmente independiente o que los vectores son linealmente independientes. Entonces, la relación que queríamos ver entre este concepto de combinación lineal y la dependencia lineal es cuándo podemos relacionarlo, cómo podemos caracterizar. Y entonces tenemos una caracterización de la dependencia lineal de vectores a través del concepto de combinación
lineal de vectores, que eso es lo que nos da el siguiente resultado. Es decir, tenemos una proposición que nos dice lo siguiente: sea S igual al conjunto de los vectores U1, U2 hasta U(k) contenido en Rn. Entonces tenemos que el conjunto S es linealmente dependiente si y solo si algún vector de S puede expresarse como combinación lineal del resto de vectores. ¿De acuerdo? Y entonces esto nos permite caracterizar el concepto de dependencia lineal de forma sencilla. ¿De acuerdo? Además podemos relacionar incluso más este concepto de dependencia lineal con el concepto de rango de la matriz, ¿de acuerdo? Es decir, tenemos una proposición, es decir, podemos obtener otra caracterización de la dependencia lineal usando las herramientas introducidas en el tema de matrices. Y esta es realmente la herramienta que más solemos utilizar, porque en todos estos temas en los que estamos trabajando con matrices o con cosas relacionadas con matrices, lo que vamos a hacer va a ser tratar de dar un concepto, intentar relacionarlo de forma adecuada con las cosas que hemos visto para matrices para poder usar las herramientas de matrices con este nuevo concepto. Entonces aquí hemos introducido un concepto nuevo, que es este concepto de dependencia lineal en un espacio de vectores. Y ahora que podemos ver, vale, en realidad estos vectores son un caso particular de matrices, pues vamos a ver si podemos usar lo que ya hemos visto para matrices para este caso particular. Y entonces tenemos aquí un resultado, proposición, que nos va a permitir hacer precisamente eso. Y usando la herramienta de el rango de matrices, es decir, sea S el conjunto formado por los vectores U1, U2 hasta U(k) contenido en Rn. Entonces tenemos que nosotros vamos a construir una matriz en la que vamos a tener por columnas a los vectores U y correspondiente, es decir, la primera columna de matriz va a ser el vector U1. Y para designar que lo ponemos con columna, ahora escribimos una raya vertical aquí. Esto significa que toda esta columna es el vector U1 entero. Ahora escribimos el vector U2, que va a ser la segunda columna. Ponemos una raya vertical. Esto es únicamente para entender que la primera columna es el vector U1 entero, la segunda columna es el vector U2 entero, y así construimos todas las columnas hasta que llegamos a la última, que es el vector U(k) entero por columna, ¿de acuerdo?
Y entonces a estas matrices, como tengo una matriz, lo que yo puedo estudiar sobre esta matriz es el rango de la matriz. Y yo sé que esto es una matriz que va a tener n filas y tiene en este caso 1, 2, 3, k columnas, ¿verdad? Por lo tanto, depende de quién es más grande, si el k o el n, podemos estudiar el rango, ¿verdad? Porque el rango no puede ser mayor. Si tengo 3 filas y 5 columnas, no puede ser mayor que 3. Es decir, el rango es siempre, como mucho, el número más chico entre el número de filas y el número de columnas, ¿vale? Por lo tanto, aquí hay dos opciones. Vamos a ver qué pasa. Normalmente estamos trabajando con una cantidad de vectores menor que n, ¿de acuerdo? Y entonces me decís, bueno, supongamos que el rango de mi matriz es exactamente k. Pues si tengo k vectores y el rango es k, entonces el conjunto S es linealmente independiente. Pero ¿qué pasa si el rango de vectores es igual a un cierto número R que es menor estricto que K? Es decir, el rango es un número menor que K. Entonces, puedo afirmar que mi conjunto S es linealmente dependiente. Es decir, gracias al rango de la matriz, puedo caracterizar de forma mucho más sencilla que con la definición o con la proposición anterior el concepto de que un conjunto de vectores sea linealmente dependiente o linealmente independiente. ¿De acuerdo? Eso es lo importante que vamos a estudiar aquí. Y un resultado sencillo que nos permite también estudiar la relación que existe entre conjuntos dependientes y conjuntos linealmente independientes es el siguiente. Proposición. Tenemos el siguiente resultado. Sea S el conjunto formado por los vectores U sub 1 flechita, U sub 2 flechita, hasta el U sub K flechita contenido en Rn. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a tener por un lado el conjunto formado por un único vector, es decir, el conjunto formado por el U es linealmente independiente si y solo si este vector U es distinto del vector nulo. ¿De acuerdo? Es decir, conjuntos formados por un único vector son siempre linealmente independientes, siempre y cuando no sea el vector 0. ¿Vale? Ahora, si S, el conjunto formado por estos k vectores, es linealmente dependiente y tengo otro conjunto, vamos a llamarlo T, contenido en Rn, es otro conjunto de vectores con el conjunto S está dentro de este conjunto T, entonces el conjunto T también es linealmente
dependiente. Es decir, pensad que si tenemos algo que es linealmente dependiente y le añadimos más cosas, aunque le añadamos más cosas, el conjunto sigue siendo linealmente dependiente. Es decir, aunque añadamos más vectores y construyamos un conjunto T, como antes fallaba, sigue fallando. Del mismo modo, si S es linealmente independiente, y W contenido en Rn es otro conjunto de vectores donde ahora el W es el que está dentro de S, es decir, cojo algunos vectores de S únicamente, entonces el W también es linealmente independiente. ¿Y esto qué nos está diciendo? Nos está diciendo esencialmente que, claro, si tenemos un conjunto de vectores que funcionaba bien, aunque cojan menos vectores, esos menos vectores que coja siguen funcionando bien, que eso es ese conjunto W formado por menos vectores, ¿vale? Y por último, tenemos una propiedad que nos caracteriza qué ocurre con el cero. Aquí hemos dicho un conjunto linealmente independiente si no es el vector cero. Como sea el vector cero, entonces linealmente independiente. Pero eso también va a pasar cuando tengo más de un vector. Es decir, si el cero pertenece al conjunto S, entonces S es linealmente dependiente. Es decir, siempre que el vector 0 aparezca dentro de algún conjunto, ese conjunto va a ser linealmente dependiente. ¿De acuerdo? Esto finalizaría lo que sería el concepto de dependencia lineal o independencia lineal. Y ahora vamos a introducir un nuevo concepto que va a estar íntimamente ligado más adelante con este concepto de dependencia lineal, que va a ser el sistema generadores. ¿De acuerdo? Entonces, ahora seguimos trabajando con conjuntos de vectores S igual al vector U1 flechita, U2 flechita, hasta U_k flechita, contenido en Rn, y vamos a introducir un nuevo concepto. Entonces, definición, decimos que el conjunto S, formado por los vectores perdón, la flechita la ponemos arriba, no abajo, U1, U2 hasta U_k contenido en Rn es un sistema generador, o también lo llamamos un sistema de generadores, depende de la persona, aquí le guste más una cosa o la otra, está exactamente igual, pero de Rn, aquí hay que especificar, el conjunto no es dependiente de algo o independiente de algo, no, el conjunto es el mismo dependiente o independiente, pero cuando hablamos de generadores
no es el conjunto de ese sistema generador. No, el conjunto de ese sistema generador ¿de quién? De Rn. ¿De acuerdo? Aquí hay que especificar. Si para todo vector v perteneciente a Rn existen escalares alfa 1, alfa 2 hasta alfa n pertenecientes a R, perdón, alfa k pertenecientes a R, tales que podemos pensar el vector v como combinación lineal de estos vectores, es decir, como alfa 1 por el vector us1 más alfa 2 por el vector us2 más hasta el alfa k por el vector usuk. ¿De acuerdo? Es decir, algo es un sistema de generadores de Rn si cualquier vector v de Rn es combinación lineal de los vectores de mi conjunto S. Es decir, combinación lineal significa que puedo encontrar estos escalares de modo que tengo esta igualdad. Aquí los escalares pueden ser todos cero o no, nos da exactamente igual, ¿de acuerdo? Lo que nos importa únicamente es que sistema de generadores implica que, sea cual sea el vector que a mí me den, yo voy a ser capaz de encontrar una combinación lineal de estos conjuntos, ¿vale? Eso es lo importante. Y ahora, ¿cómo podemos caracterizar este hecho de que sea sistema de generadores? Podemos hacerlo del mismo modo que hemos hecho antes, aunque aquí no lo veis, no sé si es porque no es importante o porque lo que sea, pero vamos a ponerlo por si acaso. Nota. De forma análoga a la caracterización vista para la dependencia lineal, podemos obtener que si el rango de los vectores us1, us2 hasta usuk, si esto vale n, entonces el conjunto S es sistema generador de Rn. Pero si vale un R que es menos estricto que n, entonces S no es sistema generador de Rn. Y ahora que nosotros ya hemos visto el concepto de conjunto linealmente dependiente o independiente y de conjunto sistema generador de Rn, vamos a unir estos dos conceptos y la unión de estos dos conceptos nos va a dar lugar a un nuevo concepto. Es decir, uniendo los conceptos de independencia lineal y de sistema de generadores, vamos a llegar o vamos a obtener un nuevo concepto fundamental para
los espacios vectoriales. Que va a ser el concepto de base de un espacio vectorial. ¿De acuerdo? Entonces, definición, sea S el conjunto formado por los vectores U sub 1, U sub 2 hasta U sub n. Y así vamos a poner una n, ¿de acuerdo? No vamos a poner una k. O bueno, podríamos... Es que en realidad tiene... Bueno, vamos a hacerlo como la punta, vamos a dejar acá y ahora os hago la explicación. U sub 1, U sub 2, U sub k contenido en Rn, ¿de acuerdo? Decimos que S es base de Rn si, por un lado, S es linealmente independiente y por otro lado S es sistema generador de Rn, ¿de acuerdo? Esto es el concepto de base. Y ahora, bueno, vamos a poner la nota, que es observemos que usando la caracterización del rango para determinar si S es linealmente independiente o sistema generador de Rn, obtenemos que, por un lado, el rango del conjunto de vectores U sub 1 flechita, U sub 2 flechita, hasta el U sub k flechita, tenía que ser, para que fuese linealmente independiente, tenía que coincidir con k. Pero, esto es, para que S sea linealmente independiente. Pero, para que S sea sistema de generadores de Rn, esta dimensión tenía que valer n, para que S sea sistema generador de Rn. Claro, pero estos dos números tienen que ser iguales entonces. No puede ser que el rango valga un número o valga otro número distinto. Y entonces, en consecuencia, esto nos lleva a que k tiene que ser igual que n. Por eso al principio decía, bueno, ya podemos poner simplemente n, porque para una base sabemos que tener exactamente la misma cantidad de vectores en el conjunto que la n que aparece en el r elevado a n. Y esto nos lleva precisamente a un concepto que es el concepto de dimensión de un espacio vectorial. Es decir, definición llamamos dimensión de un espacio vectorial al número de vectores de cualquier base
del espacio. ¿Vale? En Rn tenemos que la dimensión, que la vamos a escribir como d i m y el espacio entre paréntesis, Rn, es exactamente n. Porque hemos visto que para que tenga una base tiene que haber exactamente n vectores. ¿De acuerdo? Por lo tanto, tenemos aquí exactamente el concepto de dimensión. Lo podemos definir de forma general o podemos estudiarlo para este caso. Claro, observemos que con este rango que estamos estudiando aquí hay una caracterización muy sencilla en lugar de con el rango con determinantes. ¿Por qué? Porque si aquí tengo k vectores y observemos que esto era una matriz que habíamos dicho que tenía n filas y k columnas, si la k tiene que ser igual que la n, eso significa que tengo n filas y n columnas. Por lo tanto, esta matriz que tenemos aquí es una matriz cuadrada. Y para que una matriz cuadrada tenga rango máximo, basta con que su determinante sea no nulo. Es decir, nota, podemos caracterizar que un conjunto S igual al vector u1, u2 hasta, y vamos a poner u(n), pues ya sabemos que tiene que tener en elementos contenidos en Rn, sea base de Rn, ya que basta con que el determinante de la matriz formada por el vector u1, por columna el vector u2, por columna todos los vectores hasta que llego al último vector, que es el vector u(n), sea un determinante distinto de 0. ¿De acuerdo? Ahora, de entre todas las bases, de vectores que podemos elegir o que podemos encontrar para Rn, hay una base que nos interesa especialmente por la sencillez de sus elementos. Y es lo que recibe el nombre de base canónica de Rn. ¿Quién va a ser la base canónica? La base canónica solemos escribirlo en vez de con un conjunto S, solemos escribir una C así con rabito. Y va a estar formada por unos conjuntos que solemos escribir E(1) en vez de V, E(2), hasta que llegamos al E(n). ¿De acuerdo? Que es un conjunto de n, donde estos vectores, el E(1) flechita, es el vector que tiene un 1 en la primera componente y 0 en el resto. El E(2) es el vector que tiene un 0, un 1 en la segunda componente y 0 en el resto. Y así es que llegamos al último vector, al E(n), que es el que tiene un 1 en la última componente y 0 en el resto. Y estos son los vectores de la base canónica. ¿De acuerdo? Podemos hacerlo en general, podemos hacerlo para dimensión la que nos dé la gana. Es simplemente
estos vectores de forma sencilla. Podemos tener otro tipo de vectores, pero bueno, esto nos hace la cuenta mucho más fácil cuando queremos tener bases para hacer cuentas inmediatamente. Entonces ahora, una vez que ya hemos introducido todos estos conceptos, vamos a ver cuándo podemos caracterizar que ciertos conjuntos sean bases o no. ¿De acuerdo? Y para ello tenemos un resultado que nos dice lo siguiente. Bueno, podemos caracterizar cuando un conjunto de vectores es independiente, base, generador del siguiente modo. Proposición. Se verifican las siguientes propiedades. La primera propiedad me dice, bueno, que si tengo una cierta cantidad de vectores es suficiente tener independencia lineal para tener una base, es decir, un conjunto S contenido en Rn con n vectores es base de Rn si S es linealmente independiente. Y no hace falta que estudiemos el sistema de generadores porque ya tengo exactamente n vectores. Por lo tanto, si es linealmente independiente, eso significa que el rango tiene que coincidir con el número de vectores que es n. Pero n es también la dimensión de Rn, por lo tanto, también el sistema de generadores. ¿De acuerdo? Segunda propiedad, tenemos que sea S contenido en Rn un conjunto de vectores entonces exigimos que S es sistema generador de Rn. ¿Qué me falta para que sea base? Para que sea base me falta que sea linealmente dependiente. Pero puede ser que el conjunto S sea linealmente dependiente. Y entonces haya vectores que estén fallando. Bueno, pues si eliminamos los vectores linealmente dependientes de S, el conjunto restante es una base de Rn. ¿De acuerdo? Y tercera propiedad, si S contenido en R es un conjunto linealmente independiente, entonces podemos añadirle ciertos vectores hasta conseguir una base de Rn, que esto es lo que se llama el teorema de la base incompleta. Es decir, puedo ir añadiendo vectores sin fastidiar la independencia lineal hasta que consigamos que el conjunto sea
un sistema de generadores de RN, ¿vale? Una vez que ya hemos estudiado todos estos conceptos de base y demás para los espacios vectoriales, vamos a trabajar con otro concepto. Igual que cuando estudiamos un conjunto podemos encontrar conjuntos más chiquititos que estén dentro, que es lo que llamamos los subconjuntos. Ahora, una vez que tengo un espacio vectorial, podemos encontrar cosas dentro de este espacio vectorial, pero que sigan funcionando bien, que sigan manteniendo las mismas propiedades bonitas que tenía el espacio vectorial. Y eso es lo que vamos a llamar un subespacio vectorial. Es decir, ahora, en el siguiente bloque de esta parte, vamos a trabajar con los subespacios vectoriales. Entonces, dentro de Rn podemos encontrar subconjuntos contenidos en Rn que sigan manteniendo las mismas buenas propiedades que tenía Rn. Y eso nos lleva a la siguiente definición. Esta definición la vamos a cambiar un poco de cómo vienen los apuntes, porque no es la correcta los apuntes. Entonces, sea E contenido en Rn, ¿de acuerdo? Un subconjunto con E distinto del conjunto vacío, que por lo menos haya vectores, porque si no hay vectores no hay nada que hacer. Entonces, decimos que E es un subespacio vectorial de Rn si esta contiene Rn, que eso lo tenemos por definición, y E es un espacio vectorial. Y aquí tenemos un problema, y el problema que tenemos es que formalmente nosotros no hemos dado una definición de espacio vectorial de forma general. Nosotros hemos dicho, mira, Rn es una cosa que vamos a llamar espacio vectorial y tiene estas propiedades. Vale. Pero no hemos dicho, un espacio vectorial se define como todo lo que cumpla estas propiedades. Vale, entonces, esta definición, tenerla en mente, tener que decir que, bueno, para nosotros un espacio vectorial va a ser algo que va a cumplir las mismas propiedades que cumplía Rn. Pero, como no vamos a estudiar esta definición de forma general, vamos a dar una caracterización. Es decir, vamos a decir cuándo algo es un espacio vectorial sin usar la definición, sino si el espacio verifica esta propiedad, entonces es un espacio vectorial. Y en eso nos vamos a fijar. ¿De acuerdo? Es decir, nosotros vamos a trabajar siempre con la siguiente caracterización de los subespacios vectoriales. Y nos va a dar el siguiente teorema. Entonces, sea E contenido en Rn. Entonces, tenemos que E es un subespacio vectorial de Rn si y solo si se verifica que
alfa por el vector u más beta por el vector v pertenece a nuestro conjunto E para cualesquiera escalares alfa y beta que yo coja de R y para cualesquiera vectores u y v pero que cojo del conjunto E, ¿de acuerdo? Es decir, algo va a ser un subespacio vectorial siempre y cuando, independientemente de los dos vectores u y v que yo coja de mi candidato a subespacio vectorial, la combinación lineal que haga de esos vectores vuelve a ser un elemento de mi subespacio vectorial, ¿de acuerdo? Y esto es una condición suficiente y necesaria porque tengo aquí el sí solo sí. Es decir, simplemente tengo que estudiar esta condición de aquí. Como consecuencia, tenemos un corolario que me permite estudiar cuando algo no es un subespacio vectorial. Porque si E contenido en Rn es un subespacio vectorial de Rn, entonces el vector nulo tiene que pertenecer a mi candidato a espacio vectorial E. ¿Esto para qué me sirve? Me sirve para que cuando el vector 0 no esté en el espacio vectorial o en el conjunto E, entonces puedo afirmar que ese E no puede ser un subespacio vectorial de Rn. ¿De acuerdo? Y ahora vamos a comenzar estudiando vamos a estudiar esencialmente dos conceptos, que va a ser, por un lado, ya tenemos el de base, que hemos visto anteriormente, y ahora queremos estudiar el de ecuaciones implícitas de un subespacio vectorial, ¿de acuerdo? Que va a ser el siguiente punto. Vamos a poner aquí ecuaciones implícitas de un subespacio vectorial. Esto es lo que nos interesa a continuación, ¿de acuerdo? Claro, comenzamos con un resultado, un teorema que nos dice, bueno, vamos a ver qué pasa con algunos espacios vectoriales importantes. Y en particular, si tenemos una matriz A, que es una matriz de m filas y n columnas con coeficientes en R, entonces el espacio de vectores, o bueno, las soluciones de la ecuación A por el vector X igual al vector 0 forman un subespacio vectorial de Rn. Es decir, el conjunto E dado por los vectores X flechita pertenecientes a Rn, tal que A por el X flechita es igual a 0, está contenido en Rn, es un subespacio vectorial de Rn. ¿De acuerdo? Bueno, pues va a haber una relación entre esta ecuación que tengo aquí y este subespacio vectorial, que es lo que vamos a llamar las ecuaciones implícitas. Es decir, existe una relación entre el sistema de ecuaciones A por X flechita igual a 0 y el subespacio vectorial E contenido en Rn formado por sus soluciones.
que es la siguiente. Definición. Entonces, sea E contenido en Rn un subespacio vectorial de Rn y sea A una matriz de m filas y n columnas con coeficientes en R. ¿De acuerdo? Entonces, un sistema de ecuaciones de la forma A por X flechita igual a 0 forma las ecuaciones implícitas de subespacio E si resulta que E es precisamente el espacio de solución, es decir, el conjunto de vectores X perteneciente a Rn tales que A por X es igual al 0. Es decir, que para el espacio de soluciones el sistema se llama las ecuaciones implícitas, ¿vale? Además, hablaremos de ecuaciones implícitas independientes si el rango de la matriz A vale m, es decir, si no hay ninguna fila que sea combinación lineal del resto de filas, es decir, si no hay ninguna ecuación que nos sobre, ¿de acuerdo? Cuando tengamos alguna ecuación que sobre, entonces podemos eliminarla para llegar a unas ecuaciones implícitas independientes, ¿vale? Este sería el primer caso, el de ecuaciones implícitas. Siguiente concepto. Bueno, igual que aquí estamos construyendo a partir de ecuaciones en su espacio vectorial o viceversa, ahora podemos obtener ecuaciones vectoriales a partir de vectores. Entonces llegamos a la siguiente definición. Definición. Sea S el conjunto formado por los vectores U1, U2, hasta U(k) contenido en Rn. Entonces, llamamos variedad lineal generada por S al conjunto formado por todas las combinaciones lineales de los vectores de S, que denotamos mediante... Hay dos opciones. Hay veces que ponemos una L caligráfica y entre paréntesis el S, o hay veces que la notación más habitual es ponerlo como una especie de paréntesis picudo con el S, ¿de acuerdo?
Esto simplemente es notación. Quien quiera lo escribe de un modo, lo escribe de otro modo. No hay ninguna diferencia. ¿Y cómo se define? Es lo que hemos dicho que es precisamente el conjunto formado por todos los v flechitas igual a alfa 1 por el uso 1 más alfa 2 por el uso 2 más alfa k por el uso k, tales que alfa 1, alfa 2 hasta alfa k son escalares, es decir, son numeritos reales, ¿de acuerdo? Esto es la combinación lineal de estos vectores. Muy bien. Y una consecuencia que tenemos de esta construcción que estamos haciendo con las combinaciones lineales es que precisamente esto es un subespacio vectorial. Es decir, tenemos un resultado que nos dice teorema sea S el conjunto de vectores formado por el uso 1, el uso 2 hasta el uso k, un subconjunto de Rn. Entonces, se tiene que E igual al espacio vectorial generado por S, contenido en Rn, es un subespacio vectorial de Rn. Es decir, que también podemos construir subespacios vectoriales a través de vectores, ¿vale? Y precisamente este conjunto S que me genera mi espacio vectorial es un sistema de generadores del subespacio E. Es decir, hay una relación también con este concepto. Definición. Bueno, vamos a ponerlo en la siguiente página mejor, para que se quede más claro todo. Definición. Nosotros hemos visto el concepto de sistema de generadores para el espacio vectorial Rn, pero también podemos tener ese concepto para un subespacio de Rn, es decir, sea E contenido en Rn un subespacio vectorial de Rn y sea S el conjunto formado por los vectores U1, U2 hasta U(k) contenido en Rn. Entonces, decimos que S es un sistema generador o sistema de generadores del subespacio vectorial E si se tiene que E está precisamente generado por los vectores de S, ¿de acuerdo? Es decir, cuando S puede escribir como espacio generado por los vectores de S, diré que S es un sistema generador del subespacio E, ¿de acuerdo? Claro, esto es lo mismo que decir, observemos que la definición anterior equivale a decir que todo vector v perteneciente a E puede expresarse como una combinación lineal de vectores de S. Que esta es la misma definición que teníamos para el caso del espacio vectorial Rn, pero en vez de tomar el vector v de Rn, lo estamos tomando simplemente del conjunto E. ¿De acuerdo?
Entonces este es el modo fácil que tenemos de tener esta relación, ¿vale? Muy bien, entonces una vez que tenemos la definición de espacio o de sistema generador de un subespacio vectorial, bueno, pues podemos extenderlo no solo a sistema generador, sino a base. Porque ¿qué nos va a hacer falta para que algo sea base de un subespacio vectorial? Aparte de que sea sistema generador del subespacio correspondiente, que el conjunto formado por estos vectores sea linealmente independiente. Es decir, podemos extrapolarlo ya al caso de subespacios vectoriales. Es decir, sea contenido en Rn un subespacio vectorial de Rn y sea S el conjunto formado por los vectores U1, U2 hasta U(k) contenido en Rn. Entonces decimos que S es una base del subespacio vectorial E si por un lado se tiene que S es sistema generador de E y por otro lado S es linealmente independiente. Es decir, tenemos el mismo concepto que habíamos visto antes, solo que para subespacios vectoriales. Y del mismo modo, ¿cuál será la dimensión de un subespacio vectorial? Es decir, definición. Llamamos dimensión del subespacio vectorial E contenido en Rn y lo denotamos mediante dim de E igual a K al número de vectores de la base S igual al vector U1, U2 hasta U(k) contenido en Rn de E. Es decir, la dimensión es simplemente el número de vectores que tiene una base, ¿de acuerdo? Y ya para terminar esta lección vamos a ver qué relación puede haber entre la base y las ecuaciones implícitas. Queremos ver si teniendo una base soy capaz de obtener unas ecuaciones implícitas y si teniendo ecuaciones implícitas soy capaz de obtener una base, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver aquí, o vamos a pasar de ecuaciones implícitas a base. Entonces, bueno, pues supongamos
que tenemos a por x flechita igual a 0, ecuaciones implícitas de E contenido en Rn, su espacio vectorial. Y estamos interesados en obtener una base de dicho subespacio vectorial E. Entonces queremos ver qué tenemos que hacer, ¿de acuerdo? Entonces, lo que tenemos que hacer es resolver el sistema de ecuaciones. Es decir, para ello debemos resolver el sistema de ecuaciones a por x igual a 0, ¿de acuerdo? Donde, ¿qué puede ocurrir? Que me salgan vectores que no sean linealmente independientes, es decir, donde debemos eliminar aquellas o aquellos vectores que no sean linealmente independientes. De este modo, la base o los vectores que me quedan son los que conforman la base. Además, obtenemos la siguiente relación. Y la relación nos dice que la dimensión del subespacio E es precisamente la dimensión del espacio grande, que es Rn, bueno, que sabemos que es n, menos el número de ecuaciones implícitas independientes, que lo que nos está diciendo es el rango de la matriz A. Pero este rango de la matriz A lo que nos está dando es formalmente el número de ecuaciones implícitas independientes. Es decir, que hay una relación entre la dimensión de su espacio vectorial y el rango de su matriz de coeficientes o de la matriz de las ecuaciones implícitas que tiene. ¿De acuerdo? A continuación queremos ver el otro paso correspondiente, es decir, una vez que hemos visto cómo pasar de ecuaciones implícitas a una base, tenemos que resolver el sistema de ecuaciones y eliminar aquellos vectores que no son linealmente independientes. Vamos a hacerlo al revés, es decir, ¿qué pasa si tengo una base y lo que yo quiero hacer es obtener unas ecuaciones implícitas? Bueno, esto es relativamente sencillo porque supongamos que tenemos CAS igual al conjunto formado por los vectores U sub 1 flechita, U sub 2 flechita, hasta el U sub K flechita contenido en Rn, base de E contenido en Rn, su espacio vectorial. Entonces, si queremos obtener
unas ecuaciones implícitas de E tan solo debemos imponer que el rango de la matriz formada por... Cogemos el vector de uso 1, lo ponemos con columna, con el vector de uso 2, lo ponemos con columna, con todos los vectores u sub k. Y aquí vamos a añadir un nuevo vector, vamos a añadir un vector de incógnitas x flechita. ¿De acuerdo? Pues este vector de incógnitas x flechita, lo que yo quiero es que esto coincida, el rango siga siendo k, que k es precisamente la dimensión del subespacio E. ¿De acuerdo? Entonces, aquí que teníamos una matriz de orden n filas k columnas, ¿de acuerdo? Con rango k. Y queremos que al añadirle otra columna más, siga teniendo rango k. Entonces tenemos que hacer es buscar, es decir, aquí, para que esto siga siendo k, tenemos que buscar o buscamos un menor principal de orden k y orlamos con el resto de filas y columnas. Cada ecuación que se va a obtener va a ser el resultado de orlar el menor de orden k con las ecuaciones igualadas a 0, ¿de acuerdo? Y esto nos va a dar el modo de calcular esta dimensión del espacio, el modo de calcular las ecuaciones implícitas del subespacio vectorial E. Lo único que tenemos que hacer es resolver un sistema en el que tengo una matriz por columna, añado un vector de incógnita x1, x2 hasta x sub n y quiero que el rango siga siendo k. Por lo tanto, busco mi menor principal de orden k, orlo, es decir, construyo un determinante en el que añado fila, añado columnas e igual a 0. Y cada una de esas orlamientos igualado a 0 me da una ecuación de mi espacio vectorial E. Esta sería la relación que existe entre espacio vectorial, base y las ecuaciones implícitas. ¿De acuerdo? Y con esto vamos a dejarlo en la clase de hoy.